El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. En este video vamos a ver las funciones trigonométricas de los ángulos que delimitan los cuadrantes. A estos ángulos también se les llama cuadrantales. Sabemos que la estructura del plano cartesiano empieza con dos rectas, una horizontal y otra vertical. Estas rectas dividen al plano en 4 secciones. A su vez, cada una de las rectas corresponde a un ángulo de los que se llaman cuadrantales. El 0 es uno de ellos, el ángulo de 90 grados es el otro, tenemos también al ángulo de 180, al ángulo de 270 grados y al ángulo de 360 grados. Entonces, ¿qué valor tienen las funciones trigonométricas para cada uno de estos ángulos? Pues el propósito de este video es mostrarnos cómo obtener las funciones trigonométricas de tales ángulos sin necesidad de calculadora. Pero para que tengamos una idea de lo que estamos hablando, vamos a usar la herramienta calculadora para obtener las funciones trigonométricas del seno de 90 grados, del coseno de 90 grados, de la tangente de 270, del seno de 0 grados. Tenemos acá nuestra calculadora y nos piden calcular el seno de 90 grados. Si tenemos a la mano este dispositivo, entonces calcularíamos el seno de 90 grados de la manera siguiente. Si la calculadora ya está configurada en grados, entonces procederíamos como seno de 90 es igual a 1. Entonces, el seno de 90 grados es igual a 1. Vamos a calcular ahora el coseno de 90 grados. Pulso la tecla coseno, escribo el ángulo de 90 grados, que es uno de los cuadrantales, ejecuto la operación y observamos que el coseno de 90 grados es igual a 0. Vamos ahora a calcular la tangente de 270 grados. Borramos la operación anterior y escribimos tangente de 270 grados. Ejecuto la operación y ahí aparece un error matemático. Entonces la calculadora no puede darme el resultado de la tangente de 270 grados. ¿Cómo expresamos esto? Esto lo vamos a expresar usando el símbolo infinito, que podemos interpretar como no existe o como valor indeterminado. Por último, vamos a calcular el seno de 0 grados. Seno de 0 grados es igual a 0. Entonces, el seno de 0 grados es 0. Bueno, los resultados que tenemos acá los hemos obtenido con calculadora, pero la finalidad de este video es que nosotros calculemos todas las funciones trigonométricas de cada uno de los ángulos cuadrantales. Es decir, que calculemos, por ejemplo, las 6 funciones trigonométricas para el 0, las 6 funciones trigonométricas para el ángulo de 90 grados, las 6 funciones trigonométricas para el ángulo de 180 grados y así sucesivamente. Una vez que nosotros hayamos visto el procedimiento, vamos a llegar a una tabla como la que vemos en pantalla. En esta tabla se muestran los valores específicos de los ángulos cuadrantales. Por ejemplo, el coseno de 180 grados, tenemos aquí coseno, acá tenemos 180 grados y acá tenemos que el valor del coseno de 180 grados es menos 1. Si nosotros quisiéramos saber cuál es la cotangente de 270 grados, entonces la cotangente está acá, 270 grados está acá, el número que los relaciona es 0. La cotangente de 270 grados entonces es 0. Entonces vamos a ver a través de un programa que se llama GeoGebra cómo es que se deducen los valores de esta tabla. Y no va a haber necesidad de utilizar una calculadora para deducirlos. De hecho, esto es importante aprendérselo porque puede ser que en algún examen de admisión vengan problemas que requieran calcular los valores de las funciones trigonométricas de los ángulos cuadrantales. Entonces, el alumno debe ser capaz de obtener el valor de las funciones trigonométricas de los ángulos cuadrantales sin necesidad de la calculadora. Veamos entonces la ilustración en GeoGebra. Bien, estamos en el programa GeoGebra y vamos a describir la estructura que tenemos en pantalla. Tenemos por un lado el plano cartesiano, tenemos también una circunferencia concéntrica con el plano cartesiano.
Esta circunferencia la vamos a analizar en videos posteriores, pero por el momento cabe mencionar que el radio de esta circunferencia es 1. Por esa razón a esta circunferencia se le llama circunferencia unitaria o se le llama también círculo trigonométrico. Tenemos una distancia que va del origen del plano cartesiano a un punto del círculo trigonométrico. Como podemos ver, está en color rojo y forma parte de un triángulo, por lo tanto, esta distancia corresponde a la hipotenusa del triángulo rectángulo. También observamos que el valor es 1. Entonces, en todo momento, la hipotenusa de este triángulo va a tener el valor 1. En color verde tenemos un cateto y por el ángulo que está marcado podemos decir que este cateto es el adyacente. En color azul tenemos el cateto opuesto. Entonces, hay una interactividad entre el plano cartesiano, el círculo trigonométrico y el triángulo rectángulo. Vamos a ver de qué manera se va a manipular cada uno de estos elementos para que podamos nosotros obtener las funciones trigonométricas de los ángulos cuadrantales. Tenemos al punto C, el cual se va a mover alrededor del círculo trigonométrico. Al momento de desplazarse alrededor del círculo, observen ustedes lo que ocurre con los catetos, porque la hipotenusa se va a mantener constante. Entonces, voy a hacer algunos movimientos. Los números por un momento no son importantes, pero sí las longitudes de los catetos. Observen cómo la hipotenusa se mantiene constante, pero la longitud de los catetos cambia a medida que nos movemos alrededor del círculo. En esta parte tenemos el ángulo de 0 grados. ¿Qué pasaría si el ángulo, que en este momento vale 59 puntos y tantos, lo redujéramos hasta tratar de llegar al ángulo de 0 grados? Entonces, observen lo que va a pasar con el ángulo, va a ir disminuyendo, pero también eso va a provocar que el cateto adyacente aumente y que el cateto opuesto disminuya. Observen la disminución del cateto opuesto y el aumento del cateto adyacente. La hipotenusa se queda en 1. Vamos a acercarnos lo más que podamos al eje X. En esta condición podemos establecer lo siguiente. La hipotenusa no coincide con el eje de las X, pero vamos a interpretar la tendencia del cateto adyacente y del cateto opuesto. Vean, el valor del cateto adyacente se acerca a 1 y el valor del cateto opuesto se acerca a 0. La hipotenusa se mantiene constante. Entonces voy a hacer coincidir el punto C, que está en color azul, con el otro punto que está en color negro y que pertenece al eje de las X. Ahí, el cateto adyacente vale 1, el cateto opuesto vale 0 y la hipotenusa vale 1 también. Entonces, con esos datos podemos calcular las funciones trigonométricas del ángulo de 0 grados. Recordemos que lo que vimos en el programa GeoGebra nos arrojó los resultados siguientes. Hipotenusa igual a 1, cateto opuesto igual a 0 y cateto adyacente igual a 1. Entonces, en nuestro plano cartesiano tenemos marcado en una línea roja el ángulo de 0 grados. Nuestra circunferencia trigonométrica y la tabla en donde vamos a registrar las 6 funciones trigonométricas de dicho ángulo, el de 0 grados. Empecemos con la función seno. Seno de 0 grados es igual al cateto opuesto, que es 0, sobre la hipotenusa, que es 1. Si hacemos la operación 0 entre D1, el resultado va a ser 0. Entonces, el seno de 0 grados vale 0. Pasemos ahora a la función coseno. Coseno de 0 grados es igual al cateto adyacente, que vale 1, sobre la hipotenusa, que vale 1. La operación 1 entre 1 nos da como resultado 1. Entonces el coseno de 0 grados es 1. La siguiente función trigonométrica es tangente. Tangente de 0 grados es cateto opuesto, que vale 0, sobre el cateto adyacente, que vale 1. 0 entre 1 nos da como resultado 0.
La tangente de 0 grados es 0. De manera sucesiva con las funciones inversas. La cotangente de 0 grados es igual a cateto adyacente, que es 1, sobre el cateto opuesto, que es 0. 1 entre 0 nos va a dar como resultado infinito o indeterminado. Quiere decir que no se puede calcular el valor de la cotangente para un ángulo de 0 grados y la forma de representarla es utilizando este símbolo. Seguimos con la función secante. Secante de 0 grados es igual a hipotenusa, que vale 1, sobre el cateto adyacente, que vale 1. El resultado de esa relación es 1. La secante de 0 grados es 1. Por último, la cosecante de 0 grados es hipotenusa sobre cateto opuesto, que es 0. 1 entre 0 nos da como resultado infinito o indeterminado. Entonces, hemos calculado las funciones trigonométricas para el ángulo de 0 grados, sin necesidad de usar la calculadora. Regresamos al programa GeoGebra, en donde vamos a ver ahora lo que ocurre con el ángulo de 90 grados. Para llegar a ese ángulo necesitamos trasladar el punto C alrededor de la circunferencia unitaria. Entonces, en el momento en que se mueva el punto C alrededor de la circunferencia, el ángulo va a ir cambiando. También los valores del cateto adyacente y del cateto opuesto. En este caso, el cateto adyacente va a disminuir y el cateto opuesto va a aumentar. La tendencia del cateto adyacente va a ser hacia 0 y la tendencia del cateto opuesto va a ser hacia 1. Observémoslo. El valor del cateto adyacente va disminuyendo y el del cateto opuesto va aumentando. Ahí tenemos un cateto opuesto muy cercano a 1 y un cateto adyacente muy cercano a 0. ¿Qué ocurre cuando el punto C llega a los 90 grados? Entonces tenemos el ángulo de 90 grados, el valor de la hipotenusa es 1, el valor del cateto opuesto es 1 y el valor del cateto adyacente es 0. Con estos valores vamos a calcular ahora las funciones trigonométricas del ángulo de 90 grados. Seno de 90 grados es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, es decir, 1 sobre 1. 1 entre 1 nos da como resultado 1. Coseno de 90 grados, cateto adyacente, que vale 0, sobre la hipotenusa, que vale 1. 0 entre 1 nos da como resultado 0. Tangente de 90 grados, cateto opuesto, que vale 1, sobre cateto adyacente, que vale 0. 1 entre 0 no es posible calcularlo, lo representamos con infinito. Cotangente de 90 grados, 0 entre 1. El resultado es 0. Secante de 90 grados, 1 entre 0. El resultado es indeterminado. Cosecante de 90 grados, 1 entre 1. El resultado es 1. Sin necesidad de usar calculadora, pues hemos calculado las funciones trigonométricas para el ángulo de 90 grados. Vamos a ver qué es lo que ocurre con los elementos del triángulo y el círculo unitario para el ángulo de 180 grados. Para ello vamos a desplazar el punto de color azul alrededor de la circunferencia trigonométrica y nos vamos a dar cuenta que la hipotenusa se mantiene en 1, el cateto opuesto disminuye y el cateto adyacente aumenta. El cateto adyacente adquiere un valor negativo por estar en el segundo cuadrante y su tendencia es acercarse al 1. La tendencia del cateto opuesto es acercarse al 0. En este caso ya estamos llegando al ángulo de 180 grados. Aquí estamos justo en el ángulo de 180 grados. La hipotenusa mantiene su valor de 1, el cateto opuesto el valor 0 y el cateto adyacente el valor de menos 1 para el ángulo de 180 grados. Entonces, con los valores de la hipotenusa igual a 1, el cateto opuesto igual a 0 y el cateto adyacente igual a menos 1, vamos a calcular las funciones trigonométricas para el ángulo de 180 grados. La función seno, que es cateto opuesto, que vale 0,
sobre la hipotenusa que vale 1 nos va a dar como resultado 0. El coseno de 180 grados es menos 1, que es el valor del cateto adyacente, sobre 1, que es el valor de la hipotenusa. La operación de menos 1 entre 1 nos da como resultado menos 1. La tangente de 180 grados, cateto opuesto, que es 0, sobre el cateto adyacente, que es menos 1, el resultado de esto es 0. La cotangente de 180 grados es menos 1 entre 0, es indeterminado. La secante de 180 grados es hipotenusa, que vale 1, sobre el cateto adyacente, que vale menos 1, el resultado es menos 1. Por último, la cosecante de 180 grados, que es hipotenusa, que es 1, entre el cateto opuesto, que es 0, el resultado es indeterminado. Son estos pues los valores de las funciones trigonométricas para el ángulo de 180 grados. Continuemos pues ahora con el ángulo de 270 grados. Desplazamos el punto alrededor de la circunferencia trigonométrica y vemos que ahora el cateto opuesto aumenta y el cateto adyacente disminuye. El cateto opuesto, por estar en el tercer cuadrante, va a tener un valor negativo. La hipotenusa se mantiene constante y hemos llegado al ángulo de 270 grados. Y podemos observar los siguientes valores. 1 para la hipotenusa, 0 para el cateto adyacente, menos 1 para el cateto opuesto. Con estos valores, pues, calculemos las funciones trigonométricas del ángulo de 270 grados. En el ángulo de 270 grados, tenemos que el seno es menos 1 sobre 1 y nos da como resultado menos 1. Coseno, 0 sobre 1 y el resultado es 0. Tangente, menos 1 sobre 0 nos da como resultado indeterminado. Cotangente, que es el inverso de la tangente, es 0 sobre de menos 1 y nos da como resultado 0. Secante, que es 1 sobre 0, el resultado es indeterminado. Y la cosecante de 270 grados, que es 1 sobre menos 1, nos da como resultado menos 1. Entonces, el seno de 270 grados es igual a menos 1. Coseno de 270 grados es igual a 0. Tangente de 270 grados está indeterminada. Cotangente de 270 grados es 0. Secante de 270 grados indeterminado. Y cosecante de 270 grados es menos 1. Para el ángulo de 360 grados tenemos exactamente los mismos valores que para el ángulo de 0 grados. Entonces, el seno de 360 es 0, el coseno de 360 es 1, la tangente de un ángulo de 360 grados es 0, y así sucesivamente. Tenemos pues ya completa la tabla de las funciones trigonométricas exclusivamente para los ángulos de 0, 90, 180, 270 y 360 grados. Más adelante vamos a ver cómo obtener las funciones trigonométricas de los llamados ángulos notables. Hemos visto pues en el desarrollo del video cómo se completa esta tabla.